¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, ¿me escuchan? Va, perfecto. Bueno, pues la diapositiva que está en pantalla fue la última que platicamos en la anterior sesión y pasaríamos ya al último inciso de la última unidad, que vendría siendo lo de integración de potencia en el automóvil. Bien, pues a ustedes les ha tocado ya ir viendo cómo la inserción de la electrónica ha aumentado en los vehículos automotores. ¿De qué se debe el protagonismo que están tomando hoy en día tantos sistemas electrónicos? Bueno, principalmente a las nuevas exigencias reglamentarias y comerciales. De las exigencias reglamentarias, ¿cuáles tienen ustedes en mente, jóvenes? ¿Cuáles tienen ustedes idea que sea una de ellas? El ABS, profe. ¿La de qué, perdón? Los frenos ABS. Entonces hablaríamos de seguridad. Sí, Y otra exigencia reglamentaria. Si ustedes el día de hoy se convirtiesen en armadores de automóviles, ¿qué normativa tienen que seguir? Se tiene que cuidar el impacto ambiental que El genera. impacto ambiental. Por lo tanto, la emisión de contaminantes, aspectos de seguridad, en fin, toda esa normativa que si ustedes el día de hoy se constituyesen como una empresa fabricante de automóviles, pues van a tener que cumplir. Y la mejor manera de poder satisfacer todas estas exigencias, pues viene siendo con la inclusión de la electrónica. Bien, poco de historia que ustedes ya conocen. El primer paso de la presencia de la electrónica en los autos fue pasar de un encendido por ruptor a un encendido con transistores. Y estamos hablando ya de hace algunos años. Y posteriormente, en el 70, pues llegó el sistema ABS, que hoy en día, como ya lo mencionó Eric, pues es un estándar para todo el que fabrique autos. Bueno, eso sería nada más lo de historia. Conforme la electrónica fue avanzando en su propio desarrollo tecnológico, lo que se conoce como la miniaturización. Aquí hago un pequeño paréntesis. ¿Ustedes han oído o han leído sobre cuál fue considerada la primera computadora moderna construida? ¿Se refiere a la ENIAC? Ándale. La ENIAC, por siglas en inglés. Es el computador integrador numérico electrónica, creo que era la terminación. Es correcto. Bien. ¿Tienen idea de las dimensiones de esta cosa? Fue construida en Estados Unidos y fue desarrollada por las Fuerzas Armadas. Ya saben que cuando hay guerra, todo se desarrolla. Pues Sí, bueno, de un edificio, he leído que todo un piso de un edificio lo ocupaba la ENIAC. Entonces se pueden imaginar las dimensiones que esto implicaba. Todo un piso de un edificio era constituido por la ENIAC. No existía la memoria, tenían que manejar grandes cintas, tenían que andar recableando para hacer diferentes operaciones por la ausencia de memoria, etc. Bueno, eso fue en la década de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, una calculadora científica tiene más capacidad de cómputo que la ENIAC de aquel entonces. Y un teléfono celular, ni se diga. Entonces, es a lo que se refiere el concepto de miniaturización. En la misma área de una oblea de silicio, logran meter de decenas de transistores, pasaron a miles de transistores, pasaron a millones de transistores,
Y ahora hablamos de miles de millones de transistores que pueden estar en la misma área de silicio. Eso es a lo que se refiere el concepto de miniaturización. Entonces, pues hoy en día ya tenemos computadoras dentro de los automóviles que regulan todas las funciones operativas del mismo. Bien, aproximadamente un 30% del costo de la producción de un auto está asociado con la electrónica del mismo. Y no sé si ahorita ustedes se han enterado de la problemática que existe en cuanto a ese tema. ¿Sí han visto las noticias, jóvenes? De que Ajá, del desabasto de semiconductores. Las cadenas de producción, preferentemente en Asia, específicamente en China, pues están teniendo intermitencias y eso está afectando a toda la industria. Y la industria automotriz, pues ni se diga. Y alrededor del 90% de las innovaciones que se presentan en los autos modernos están usualmente relacionadas con algún tipo de sistema electrónico. Y entonces, este posicionamiento de la electrónica, pues a ustedes les va a tocar ver que va a ir continuando, aumentando, va a ir creciendo, tanto en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Pues ustedes ya saben perfectamente que todas las grandes armadoras ya le están tirando a la fabricación exclusivamente de vehículos eléctricos. Han salido en las noticias que en un lapso de 15 a 20 o a 25 años estiman las armadoras ya tener exclusivamente la producción de autos eléctricos. Hay otras empresas que ustedes ya han escuchado que también están procurando el desarrollo de vehículos autónomos. Y aparte de eso, pues bueno, todo lo que viene siendo la comunicación inalámbrica entre los vehículos, ya se tiene contemplados algunos esquemas en Europa, en donde todas las vialidades, todas sus carreteras, cuenten con nodos de comunicación, de forma tal que puedan brindar tanto asistencia vial como una prevención de siniestros. Tableros de mando con realidad aumentada, e igualmente, en algunos casos, implementación de carrocerías con sistemas que les permitan almacenar la energía para precisamente los autos eléctricos. Entonces, el desarrollo de la parte electrónica en los próximos años pues va a seguir de forma muy fuerte, muy intensa. Y entonces, esta incorporación de la electrónica logra en un automóvil, su objetivo es que el desempeño global del mismo presente una mayor exactitud, precisión, rapidez, una adaptabilidad y una fiabilidad. Además, permite el autodiagnóstico. ¿Ese cómo se hace, jóvenes? Eso ya lo saben. ¿Qué pasó? ¿Por el escáner? ¿Y el escáner qué protocolo usa? el OCB2, ¿no? OBD2. OB2. OBD. Comenzó con el CAN y ha ido evolucionando. Y hoy en día el que ustedes ya mencionan. Y todo eso se puede hacer precisamente por la electrónica que ya está integrada. Igualmente, ha habido un crecimiento en las tecnologías de la información. Estas tecnologías de la información, pues igualmente se están basando en la electrónica que ha ido mejorando sus capacidades. Y entonces en los automóviles, pues ya tienes accesos a Internet móvil. Ya hay empresas como Apple, sus aplicaciones que van directamente enfocadas hacia la industria automotriz y permite múltiples funciones, navegación de mapas, reproducción de música, envío y recepción de mensajes, llamadas telefónicas, etc. Tal y como salen en las películas de ciencia ficción. Eso por el lado de Apple. Y por el lado de Android, ¿lo conocen?
Pregunta para ustedes, jóvenes. Sí, también han ¿Esto desarrollado varios. cómo se llama? El desarrollo en Android. ¿No era Android Auto? Creo, era el nombre sencillito, ¿no? Es correcto. Entonces ya tienes a grandes empresas de la tecnología de la información que se están incorporando hacia el sector automotriz. Hace 10 años, hace 15, hace 20 años, pues esto era impensable. Entonces hoy en día, y ustedes ya lo han visto en todos sus cursos previos, hay una gran cantidad de señales eléctricas que monitorean diferentes procesos mecánicos. Y toda esta información que es captada a través de diferentes tipos de sensores, no voy a platicar de ellos, pero ustedes ya han visto en algunas de sus unidades de aprendizaje precisamente la función de ciertos sensores. Entonces, toda esta información que es inicialmente no eléctrica y a través de un sensor se convierte en una señal eléctrica, pues esa pasa a la unidad de control principal. En esta unidad de control, forzosamente hay todo un código desarrollado que en función de los datos de entrada, pues va a generar señales de salida. Y esas señales de salida van hacia los actuadores. Y un actuador, entiéndase, un dispositivo que va a recibir una señal eléctrica como entrada y me va a generar como salida una señal no eléctrica, que puede ser mecánica, como movimiento, que puede ser térmica, puede ser óptica, etc. Además de que la unidad de control recibe datos y genera acciones, igualmente da información. Entonces, ya lo que son los tableros para el conductor y o para el copiloto, pues da toda la información sobre el sistema. Igualmente, hay puertos de conexión para ya sea conectividad inalámbrica o ya sea para una conexión alámbrica y poder conocer el estatus de ciertos procesos. Y por procesos, tanto el sensor que está involucrado como el actuador correspondiente. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿Todo claro? Sí, profe. Va. Y entonces, ese desempeño global que habíamos dicho al principio, en donde la electrónica interactúa con el automóvil, lo pueden ver en 4 grandes bloques. Lo primero es seguridad, y ya se mencionó uno de ellos, el ABS. Y hoy en día, cuando ustedes van a ver algún vehículo a la agencia, pues lo primero que les empiezan a platicar las personas que les quieren vender el automóvil, pues son las bondades en cuanto a los conceptos de seguridad. De que ya trae cámara para reversa, que ya trae sensores al frente, trae sensores al costado, que ya hay sensores que monitorean tu punto ciego en tus espejos laterales. Otras aplicaciones pues ya pueden disponer de proyección en el retrovisor, te pueden poner ahí la imagen de tu entorno, en fin. Además de todos los controles electrónicos para evitar derrapes, para evitar o que detectan cuando das bruscos cambios o giros en la dirección del volante, pues de manera automática comienza la electrónica a restringir potencia a un neumático, brindar más potencia a otro neumático, etc. Lo otro es el confort. ¿Qué entenderíamos por confort? ¿Qué me pueden platicar de ello? Pues se entiende como la comodidad y que reciben las personas en el habitáculo del auto. Podría ser el sistema de aire acondicionado, los propios asientos, el espacio. ¿De acuerdo? El aire acondicionado que antaño nada más botaba aire, pero hoy en día ya manejan un esquema de lazo cerrado y ya el conductor puede establecer la temperatura que quiere. Además, algunas unidades pues ya está segmentado el flujo del aire acondicionado
y los ocupantes en las filas posteriores al conductor pueden ya establecer también qué nivel de aire acondicionado desean. Pues el control de crucero, donde ya pone el conductor su, entre comillas, piloto automático hasta cierto punto. No estoy hablando de los Tesla, sino que ya pone aquí el esquema de una velocidad constante, donde él ya suelta el acelerador y puede descansar la pierna, etcétera. Todo lo que viene siendo los controles de acceso al automóvil, ya sin la necesidad de llave. Ford hace muchos años en sus puertas, si tú no querías meter la llave, había puesto una combinación de teclas con números. Había puesto, si mal no recuerdo, eran 4 teclas o 5 teclas. Por consiguiente, un código de 4 o de 5 dígitos. Tú presionabas ese código y se aperturaba tu puerta. Comunicación, ¿qué entenderíamos en este rubro? Lo de que luego puedes conectar tu teléfono ya y hacer las llamadas, ¿no? Mientras vas Pues todo manejando. lo que vimos ahí al principio de las aplicaciones tanto de Apple como de Android. Y en el área de motor, jóvenes, ahora sí, aquí los escucho. Supongo que las bujías electrónicas, las electroválvulas. Ay, se me fue el nombre de este elemento que evita que haya fugas. Bueno, que avisa cuando hay fugas de inmediato. El monitoreo con varios sensores. Podríamos Es resumirlo así, correcto. ¿no? Una gran cantidad de opciones que igualmente ustedes ya han visto a lo largo de su carrera. Desde el sistema de carga de la batería hasta la inyección electrónica, tanto de gasolina como de diésel. Ya hay cajas de velocidades en donde es totalmente electrónica la gestión. Bien, aquí un ejemplo, el Bentley Bentayga. Pues bueno, este pequeño carrito trae entre sus monerías radares, sensores de ultrasonido, cámaras. Vean la gran cantidad de cámaras que le han instalado para que el conductor pueda ver todo su entorno. Las suspensiones adaptativas, hasta un frigobar como si fuera una especie de limusina. Todo eso, obviamente, todas estas monerías, pues implica que la unidad de control deba de llevar un código o un software muy completo. Y entonces estiman que hay hasta 100 millones de líneas de código inmersos dentro de algunos vehículos. Ya se puede imaginar la cantidad de tiempo que implica el desarrollar toda esta aplicación. Y obviamente una sola unidad de control no es suficiente. Una sola computadora no tendría necesariamente toda la capacidad de pines. Por pines me refiero a las terminales de entrada-salida, para poder leer toda la información y poder generar todas las correspondientes acciones. Entonces, se establecen pequeños grupos de control o módulos de control, donde ahí serían microcontroladores, algunos muy sencillos de 4 bits, otros más complejos de 32 bits, dependiendo del proceso que esa unidad de control tenga que estar monitoreando. Y todos estos módulos de control, pues entonces son supervisados por una computadora. Y entonces aquí una imagen del triperío que implicaría toda esa conexión eléctrica, electrónica dentro de un automóvil. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario, jóvenes? Todo claro, profe. ¿Conocen ustedes algunas empresas que se dediquen al armado de todos los cables?
Exactamente. Hay otra empresa llamada Delphi. Es una empresa de Estados Unidos. Ya está instalada aquí en el país. Delphi Cableados. Se llama, esta yo la conocí en Zacatecas, tuve la oportunidad de irla a visitar. Y esta empresa lo que recibe por parte de Chrysler, de General Motors, de Toyota, etcétera, son sus planos. Y les dan toda la distribución de sus instalaciones eléctricas. Y entonces Delphi Cableados empieza a hacer todas estas estructuras, las empieza a desarrollar y les genera estos radios de curvatura. Así como lo ven aquí en este esquema, la empresa que hace los cables les da los radios de curvatura que le pide la armadora. Y los tipos de conectores, aquí ya no se aprecian, pero bueno, en la parte final del cableado van diferentes tipos de conectores para hacer el anclaje hacia los diferentes actuadores que tienen que ser interconectados. Entonces, la empresa como Delphi Cableados, como Siemens, pues firman contratos de confidencialidad para poder desarrollar todo esto. Y de esa manera, cuando están en la línea de armado, pues llegan todas estas tripas y ya la persona que está a pie del vehículo, pues tranquilamente nada más la va instalando y va haciendo las conexiones. Ya el cableado trae toda la forma necesaria para que pueda ingresar. Bien, ahora les voy a platicar lo que vendría siendo el esquema de control digital en lazo cerrado. Bien, empezamos aquí, en el mundo exterior. Y el mundo exterior es aquello que quieren controlar. El mundo exterior, su naturaleza es analógica. Bien, por esa razón se necesita una etapa de conversión de analógico a digital. Y de esa forma, aquí ya tendré yo un código binario de unos y ceros. Entonces, mi naturaleza analógica, que primeramente es no eléctrica, pues tengo que, a través de un sensor, convertirlo en una señal eléctrica. Si quiero ver presión, si quiero monitorear posición, si quiero monitorear velocidad, si quiero monitorear peso, si quieres monitorear temperatura, etcétera, pues haces uso de un sensor que transforma una señal no eléctrica en eléctrica. Pero como ya lo vimos en las primeras 2 unidades jóvenes, no siempre la señal eléctrica de un sensor puede ser ya directamente manejada por una unidad de control. Y hay que darle un acondicionamiento. Ya sea que amplifiquen la señal, ya sea que la filtren, ya sea que la modulen, la demodulen o hagan un acoplamiento de impedancias. Entonces, necesito una etapa de acondicionamiento de la señal. Ya que está en condiciones de ser leída la información del sensor, pues bueno, la pasamos a una etapa de conversión analógico-digital. Y ya, como un código binario, pues mi unidad central de procesamiento la va a analizar. ¿Cómo lo va a analizar? Pues a través del software que el usuario carga en la memoria. Y de esa manera se va a ejecutar las instrucciones de control. Toda la teoría de control vendría entonces escrita en el software. Esta unidad central de procesamiento, ¿qué puede ser? ¿Quién puede ser? Un microcontrolador, un microprocesador, un dispositivo lógico programable, como un CPLD, un FPGA, o un ASIC. El ASIC son siglas en inglés que significa un circuito integrado de aplicación específica. Bien, esta unidad central de procesamiento, en función del código que va a establecer el esquema de control, me va a generar a su vez salidas, pero esas salidas obviamente son código binario. Y entonces ese código binario de unos y ceros ahora pasa por una etapa de conversión opuesta, de digital a analógico. Y esta información fluye hacia los actuadores.
Pero lo que ya hemos platicado, no siempre una unidad de control va a poder manejar la potencia del actuador. Por eso se requiere previamente una etapa de potencia. Y aquí es donde vienen sus transistores de potencia, sus diodos de potencia, para entonces llevar a cabo la activación de ese actuador, que puede ser un motor, que puede ser algún sistema de iluminación, que puede ser algún sistema de calefacción, etc. ¿Y cuál es el objetivo del actuador? Modificar el mundo exterior. Y una vez que el mundo exterior es modificado, vuelta otra vez el sistema a leer la información del mundo exterior y se repite este proceso. La unidad central de procesamiento puede disponer de otros bloques, como una interfaz humana, en donde el usuario puede llegar e introducir datos y modificar tal vez algunos parámetros del software. Igualmente, puede contar con herramientas de diagnóstico y con sistemas auxiliares. ¿Qué pudiera ser un sistema auxiliar? Mandas a imprimir, mandas a almacenar a un disco externo, mandas información a través de la red, etc. Entonces, ese sería a grandes rasgos, jóvenes, en un diagrama de bloques, todo lo que implica un esquema de control digital en lazo cerrado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Contéstenme esta. Yo la estoy poniendo ahí en la parte inferior. No mencioné nada sobre la etapa de aislamiento. ¿Esta en dónde iría? Yo creo que iría justo después de la etapa del DAC. Más fuerte, Néstor. Justo después del DAC, antes ¿Es de la etapa de correcto? potencia. Siempre les he dicho a ustedes que tienen que aislar su unidad de control de la etapa de potencia. Entonces, esa etapa de aislamiento entra precisamente en este punto. Ahora veamos, igualmente a grandes rasgos, un esquema de control analógico. Tienen el mundo exterior, pero como es analógico, ya no necesito las conversiones de analógico a digital, ni la conversión de digital a analógico. Mi unidad de control ya no sería entonces un microcontrolador, ya no sería un FPGA, un CPLD, un PLC, etcétera. ¿Qué sería mi unidad de control? Pues puede ser un comparador con histéresis, puede ser un integrador, puede ser un arreglo hecho con transistores, en donde, dependiendo de la señal de entrada, el transistor se puede ir a saturación, se puede ir a corte, etcétera. Si yo estuviese diseñando un sistema que monitorea la carga de una batería del auto, pues bueno, cuando el voltaje que yo esté leyendo a través del sensor me indique que ya llegó a un tope, pues en ese momento mando a apagar los transistores, los desconecto. Entonces, aquí van a utilizar lo que hemos visto en el curso, los operacionales en sus diferentes configuraciones, los transistores como elementos de interrupción para hacer el control correspondiente. Entonces, igualmente, el mundo exterior transforma las señales no eléctricas en eléctricas vía sensores, tienen que decidir si es necesario una etapa de acondicionamiento, amplificar o atenuar, cambiar el signo, cambiar la fase, modular, demodular, acoplamiento de impedancias. ¿Se acuerdan que en una ocasión platicamos sobre el seguidor de voltaje? Este operacional, en donde tiene esta configuración. El voltaje que está a la entrada pasa a la salida, pero les expliqué que la
el uso de este operacional es aprovechar su alta impedancia y evitas cargar al sensor y obtienes ya entonces una señal que ya puedes llevar a otra parte. Entonces, esto es un acoplamiento de impedancias. Bien, ya que tengo la señal de salida de mi unidad de control, pues dependiendo de la aplicación, podrá ser necesaria o no necesaria una etapa de aislamiento. Pero lo ideal es que siempre exista para evitar que el ruido eléctrico permee. Pero eso ustedes lo van a tener que evaluar y considerar. De ahí la etapa de potencia necesaria para la activación del actuador. Y ese actuador pues modifica aquello que se quiere controlar. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Vamos claros? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, las siguientes 4 diapositivas van a ser ya de trabajo para ustedes. Aquí les puedo hablar o mencionar el sistema de bolsas de aire que están en los autos. Entonces, tienen que investigar ustedes qué características eléctricas tiene el sensor que se usa para establecer cuándo se activan o no esas bolsas de aire frontales. E igualmente, qué características tiene el actuador para la activación de las bolsas de aire frontales. Entonces, en el automóvil pues, está el módulo en donde están almacenadas esas bolsas de aire. Forzosamente tiene que haber un sensor que detecte en qué momento el vehículo entra en colisión. ¿A qué nivel de fuerza del impacto debe entonces dispararse el sistema de aire? Ahora, hay algunas bolsas que internamente tienen unos cilindros con aire comprimido y que cuando el sensor rebasa cierto límite de fuerza, automáticamente todo este aire, una válvula abre y esa válvula permite entonces que esas bolsas de aire se inflen súbitamente. Y podrá haber otros esquemas en donde no sea un cilindro, puedan ser reacciones químicas. Pero forzosamente tiene que haber algún actuador electromecánico, alguna electroválvula preferentemente, que permita la combinación de las sustancias químicas, que permita el paso del aire que está comprimido en el cilindro hacia la bolsa. Entonces, es a lo que me refiero aquí de conocer las características eléctricas del sensor y del actuador. Ya que tengan esa información, entonces, la idea es que se establezca un esquema a partir de este bloque. Entonces, supongamos que es un sensor, un acelerómetro, el que se utiliza para monitorear los impactos que tiene el automóvil. Si consigues el modelo del acelerómetro, por decir algo de MX3, perfecto. Vas y buscas el PDF de ese sensor. Y ese sensor, pues trabaja con 5 volts, tiene que ser alimentado. Y la señal de salida, por decir algo, me entrega 15 milivolts por cada fuerza G que detecte. Bueno. Ahora veamos al actuador. Si es una electroválvula, el que me permite el paso del aire hacia la bolsa o el que permite la combinación de las sustancias químicas, bien, ¿qué sé de la electroválvula? Pues trabaja a 24 volts. Y pues requiere tantos amperes. Bueno, entonces ya tienen los datos del sensor y tienen los datos del actuador. Ahora,
¿Cuál va a ser la idea del sensor? Pues el actuador tendrá que dispararse una vez que el sensor exceda 10 veces la fuerza G. Bueno, pues entonces cuando el sensor me entregue 150 milivolts, debo disparar la electroválvula. Entonces, ¿qué sería mi unidad de control? Ahí la tienen que elaborar. Comparadores, transistores, etcétera. ¿Cuál sería mi acondicionamiento? Pues como me da un voltaje muy pequeño, pues puedo amplificar o puedo hacer un CAS, como lo trabajamos en la unidad 2. De ahí lo llevo a mi unidad de control. Y una vez que ya alcanza esas 10 fuerzas G, entonces tengo que disparar mi actuador. Necesito que circulen 3 amperes, 24 volts, pues bueno, analizo entonces qué transistor necesito en la tapa de salida. Voy a meter un optocoplador para mi aislamiento. ¿Qué tipo de optocoplador sería? ¿Con salida tiristor o con salida transistor? Pues si mi actuador trabaja con señales de CD, pues entonces me conviene que la salida sea tipo transistor. Y listo. Jóvenes, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, entonces una propuesta es el sistema de bolsas de aire. Una segunda propuesta sería que lo analicen con el sistema del cierre automático de los seguros de las puertas. Ustedes ya saben que cuando el automóvil entra en marcha y alcanza en algunos casos los 20 kilómetros por hora, en ese momento los seguros de las puertas se activan. Entonces, ¿qué sensor usa el auto? ¿Qué tipo de actuador se utiliza para la activación de los seguros? Y quiero que me reproduzcan entonces lo que les acabo de platicar en el caso anterior. O bien, con relación al sistema de los limpia parabrisas. Ven que en el caso de los limpia parabrisas están las opciones manuales donde el usuario pone la velocidad de giro, pero ya muchos automóviles traen la opción de automático. Y ahí en el automático, pues utilizan un sensor que detecta la cantidad de agua que puede tener el parabrisas y en función de eso manda la activación del mismo. Y finalmente, el otro sería el sistema automático de encendido de los fanales, que monitorea la cantidad de iluminación natural exterior y en función de eso establece cuándo tienen que ser encendidos los fanales del automóvil. Entonces, serían estos 4 sistemas. No es que tengan que hacer los 4, con que hagan uno de estos 4. Ese trabajo va a ser por equipo y ese trabajo va a dar la calificación de la unidad 6. La unidad 6 no tiene evaluación escrita, no tiene por examen. Entonces, van a hacer su desarrollo y lo van a verificar con la simulación. ¿Dudas, preguntas? Entonces se va a entregar un tipo de reporte con todas las especificaciones Así el es. circuito. Imagínense que yo soy el fabricante y que ustedes son empresas externas que dan servicio al fabricante. Entonces yo llego con Eric, la empresa Eric Roberto, la empresa Gerson, la empresa Johan, la empresa Gerardo, etcétera, etcétera, etcétera. Y les digo, necesito que me desarrolles un sistema para que cuando yo alcance los 40 kilómetros por hora, automáticamente se activen los seguros del automóvil.
O voy con la empresa Juan Armando Márquez, con Néstor, con Sebastián, con José Juan, con Johnny, con Fernando, con Diego, y le digo, necesito que me hagan un sistema electrónico tal que se incorpora a mi auto y cuando se suscite lo del... ¿Cuál fue el primer caso que les puse? Ya se me olvidó. de aire. Los bolsas de aire. Para mi esquema de seguridad, pues necesito que a las 5 fuerzas G, entonces se dispare las bolsas de aire de piloto, copiloto, las laterales, etc. Así es que ustedes, como empresa, pues me dieron a mí las opciones. A ver, fabricante, mira, yo te puedo hacer un sistema para las bolsas de aire a partir de cilindros comprimidos, cuesta tanto. A partir de combinación de sustancias químicas, cuesta tanto. A partir de alguna otra opción, cuesta tanto, etcétera. Pero la idea es que ya ustedes me entregan a mí, fabricante de automóviles, ya la solución, tal que yo, fabricante de automóviles, pues nada más tomo la solución de ustedes y la inserto en el auto. ¿Sí me expliqué lo que les pido? Sí, profe. ¿Va a ir revisándolo todo? Bueno, ¿va a ir haciendo revisiones periódicas o va a ser ya todo al final integrado? Eso lo platicamos, eso ya ustedes lo tienen que desarrollar en lo que resta del mes de diciembre. Tendríamos hasta el día 22 de diciembre para que ustedes me entreguen esto. Así es que lo primero que tienen que hacer, pues es definir de estas 4 una, o si ustedes ven algo como lo del aire acondicionado o alguna otra cuestión que yo ahorita no les puse en estas diapositivas y ustedes la quieren hacer, adelante. Lo que tendrían que trabajar en cualquiera de estas situaciones es lo siguiente. 1, definir las características del sensor. ¿Qué señal me entrega? ¿Qué voltaje necesita? Y lo otro, conocer su actuador. Tienen que conocer el sensor y tienen que conocer el actuador. Y en función de eso, van ustedes a ver qué necesito de acondicionamiento, cómo hago mi unidad de control, mi etapa de aislamiento y el transistor de potencia necesario para mover al actuador. Siempre tomen en cuenta que van a poder disponer de la energía eléctrica necesaria. Todo va a emanar a final de cuentas de la batería del auto. 12 volts en la mayoría de los autos. Si hablamos de tractocamiones, pues ya podemos decir ahí que luego hay arreglos hasta de 48 volts, etcétera. Entonces, por cuestión de energía eléctrica, pues el acumulador del auto o el alternador del auto nos va a suministrar toda la potencia eléctrica que necesitemos. Puede darse el caso de que, exagero, el cilindro, la válvula eléctrica para dejar pasar el aire del cilindro comprimido hacia las bolsas, trabaja con 70 volts, y estoy exagerando. Pues el auto solamente tiene 12 volts. Entonces, ¿qué necesito ahí? Pues una etapa de CD a CD, un convertidor de corriente directa a corriente directa. Entonces, ahí se propondría un CD-CD elevador, que me permita entonces pasar de los 12 a los 70 volts, y esa se aplica entonces a la electroválvula. Por eso les menciono, deben de investigar características del sensor y las características eléctricas del actuador. Y ya con eso, implementan la solución a través de lo que hemos visto en el curso. ¿Queda claro? Esto es por equipo. Y ¿De cuánto es el equipo? pues el equipo de trabajo. O sea, sí, pero me refiero a cuántos integrantes. ¿Quiénes han hecho prácticas? ¿No han hecho prácticas conmigo? No, las que ha dejado son individuales.
¿Son en equipo? ¿Ah, sí? Claro, Néstor. No hemos hecho individuales, ¿no, profe? No, todas las actividades que les he dejado son en equipo. Lo puse desde el temario. Ah, sí, yo les entregué todas individuales. Yo igual les he entregado individuales. ¿Las han entregado individuales todos? Sí, bueno, yo al menos sí. Yo Yo también. también, bro. Bueno, entonces, en teoría son 15 personas. Hagan equipos de 3. Repito, hay 15 personas inscritas en el curso. Hagan equipo de 3 para esta parte de la unidad 6. Aquí les doy 4 ejemplos. Pueden tomar alguno de los 4. O si ustedes visualizan algo diferente a lo que yo les propongo, adelante. Que si ustedes ven, pues el control de velocidad del motor, adelante. Si ustedes se quieren meter con algo de los ABS, pues adelante, propónganlo, etcétera. Y la idea es que de aquí al 22 de diciembre quede ya concluido. ¿Por concluido a qué me refiero? Pues el diagrama eléctrico y sus cálculos matemáticos para estimar su unidad de control, para estimar la etapa de acondicionamiento, la etapa de aislamiento y su etapa de potencia. Y la simulación. Entonces aquí vendrán operacionales, aquí vendrán diodos, aquí vendrán transistores en la unidad de control, etcétera. Aquí son optoacopladores que sí lo traen, los emulan los simuladores. La etapa de potencia son transistores, son diodos. Y el actuador lo pueden representar como una carga resistiva inductiva si hablamos de un motor. Si hablamos de un sistema de calefacción, si fuera una mufla eléctrica, pues lo pueden emular como una resistencia. Si hablamos de un sistema de iluminación, que serían focos LED, bueno, emúlenlos como focos, ay Dios, incandescentes, y si es un foco incandescente, pues sería otra vez resistencia. Entonces el actuador o la carga lo pueden visualizar como arreglos resistivos, resistivos inductivos, a no ser que el software de simulación que usen ya traiga predefinido un motor, porque hay algunos software que sí ya tienen precargados ese tipo de elementos que les platico. ¿Queda claro? ¿Jóvenes? Sí, perfecto. Así es. Y bien, con esto, pues vendría siendo ya el cierre de lo que es la unidad 6. Se les agradece su atención. Igualmente, vendría siendo el fin del curso. Aquí habría que meter las golondrinas para estar un poco emotivos. Les deseo mucho éxito en su preparación académica y también muchísimo éxito ya en la etapa profesional, que ya están muy próximos ustedes a dar ese paso. Y finalmente, jóvenes, que tengan una muy feliz Navidad. En unión de todos sus seres queridos. Pásenla bien, cuídense mucho. Y como siempre le digo a mis hijos, sean felices. Fuerte abrazo. Igualmente, profe. Igualmente, Muchas profe. gracias, Gracias, profe. profe, igualmente. Igual. Gracias, profe. Bien, entonces, hasta el día de hoy fueron ya las clases teóricas. Ya lo que resta del curso, o lo que resta del mes, mejor dicho, estaríamos en comunicación a través del teléfono, del WhatsApp. Ahí las dudas o inquietudes que tengan en relación con las actividades finales que les voy a empezar a dejar. Les voy a subir algunas prácticas sencillas, les voy a subir algunas tareas ya de la 5ª unidad. Y
Esta unidad sexta pues, no se evalúa a través de un ejercicio escrito. Nos falta un examen más, porque el último examen que hicimos abarcó hasta la unidad 3, si mal no recuerdo. Entonces nos faltaría todavía evaluar unidad 4 y unidad 5. Así es que probablemente ya la evaluación de la unidad 4 y 5 la estaríamos haciendo la próxima semana. Les aviso. ¿Algunas preguntas? Supongo que cuando hice esto de las prácticas que va a dejar, entonces ya podemos aplicar esto de que son en equipo, ¿verdad? Porque Pues sí, porque déjame quitar esto de aquí. no, sí, o sea, recuerdo que al principio había una que decía de equipo, pero como nunca dijo específicamente si eran en equipo o individual, yo me fui con la finta de que eran individuales estas. Mi error por no preguntar. Mucho me temo que yes. Profe, ¿el material de la unidad 6 lo va a subir o ya está arriba? Sí, hoy lo comparto con ustedes. Ok, gracias. Aquí está el PDF que les puse sobre lo que es el temario. Nos falta una evaluación más de la unidad 4 y la 5. La unidad 6 pues sería evaluada con lo que les acabo ahorita de mencionar. Y lo que les había mencionado desde el inicio del curso. Los equipos de trabajo. Para prácticas y tareas. Entonces ahorita, insisto, son 15 los integrantes. Entonces 5 equipos de 3 personas. Ok, perfecto. Entonces ya nada más nos vamos a estar viendo cuando se haga el examen y la entrega de esto del proyecto. Así es. Ya sesiones como esta que acabamos de tener, ya hoy fue la última en cuanto a la parte teórica. Si en algún momento dado hay dudas con lo que tienen que desarrollar de la unidad 6, pues nos conectamos en el horario de clase. ¿Me explico? Sí, ya ustedes me mandan mensajes, si de repente hay un equipo, 2 o 3 equipos que tienen dudas, pues nos enlazamos, ya sea un lunes, un martes, un jueves, un viernes, en el horario de clase, y durante esa hora y media platicamos. Ok, perfecto. Sale pues, jóvenes, pues un gusto el haber convivido con ustedes a la distancia. Cuídense mucho y seguimos en comunicación. Un fuerte abrazo. Sí, profe, gracias. Sale, profe. Profe. Profe, gracias. Hasta luego.